Y ahora que hablas de esa importancia del humor Sí. en tu vida y de cómo a veces para ti es sanador y terapéutico, ¿tienes algún humorista al que recurras de referencia? Una persona que te haga mucha gracia, que digas, cuando me encuentro así, Sí, escucho o veo lo que hace esta persona. sí. Uno de mis ídolos es Pepín Tre. Ah, vale. Me fascina. Sí, sí, Me sí. fascina. No, humor absurdo, pero Maravilloso. gourmet. Tal Sí, cual, sí, lo has sí, sí, definido, sí. gourmet. Entonces, ir, de hecho, a veces en el desayuno, momentos, también dice, pues voy a Ilustres Ignorantes, a que me divierte mucho esa Ah, mesa, y ver, y busco lo de Pepín Tre, que ya te los podría relatar uno por uno sí. con exactitud, porque me divierte muchísimo. Javier Cansado. Ah, Me sí, divierte claro. mucho. Que hace poco en otro contexto, y me he copiado yo de esta frase y la voy citando, es el cerebro no tiene calle. Y me parece magistral, ¿sí? Porque la vida está en la calle. Entonces el cerebro, que es muy listo, pero le falta ese punto pícaro de la calle. Entonces él también me divierte mucho y hay momentos que lo miras y dices, ¿qué enseñanza hay aquí? ¿No? Como todo se interpenetra y vas encontrando. En Argentina, Dolina. Estuvo en el podcast, estuvo aquí 2 Es veces. verdad, bueno, Lo admiro mucho yo, me Alejandro. parece Alejandro Dolina, me has recordado el Mucho, nombre que mucho. estaba esquivando decirlo porque recordaba solo su apellido. Me parece de una elegancia. La palabra elegancia me gusta mucho. Y él me parece una persona deliciosamente elegante en su humor, sus razonamientos, su mirada, ¿no? La vida como la ha ido permeando y cómo te la cuenta, la vida en general y la propia, creativo, humor. Bueno, me parece que hace un Como mezcla abordaje. filosofía y humor, ¿verdad? Es una delicia. Esos son, Mm. a no ser que esté olvidando alguno, pero esos son como mis humoristas de cabecera. Y si te invitasen a Ilustres, sí. Perdona. Y hay uno que me está divirtiendo mucho, que lo he encontrado, esto que estás en Instagram y de repente aparecen. Él tiene una discapacidad, él es chileno. Voy a ver si puedo recordar su nombre. Incluso creo que podrías tenerlo en cuenta porque está de gira ahora en España. Vale. Podríamos mirar ahora su nombre. Sí, ahora vamos a Instagram y lo miramos. Y él ha tenido un momento de hipoxia importante en su nacimiento, de falta de oxígeno, y tiene una discapacidad física y una ligera discapacidad, creo que cognitiva o intelectual. Y hace un humor que a mí me ha divertido, como me ha sensibilizado y me ha hecho llorar. Porque en sus espectáculos, claro, él tiene una voz que yo no la tengo, por eso puede abordar lo que aborda. Y todo su público comparten las dificultades y hacen públicas sus distintas discapacidades, motrices, intelectuales, y tiene un humor tan agudo que en otro contexto te parecería agresivo, pero en un punto no pasa tanto. Y se comparte esa complicidad, porque además le da voz, un igual le está dando voz a otros iguales. Entonces estoy convencido que su público encuentra allí un eco donde poder contar su vida desde un ámbito más relajado, que es el humor. Entonces, bueno, es una delicia. Luego podemos buscar su nombre porque merece la pena que te encuentres con él. Y cuando le digas que viene de la mano de un monje budista, pues más divertido le parecerá todavía. Aquí en España tenemos a mi querido amigo Felipe Mateos, que tiene la enfermedad de huesos de cristal, no recuerdo el tecnicismo para designarla, y hace lo mismo. Hace mucho humor con su propia condición y combina, ¿no?, esa parte de la ternura o la emotividad con el humor, y la verdad es que es un fenómeno y es una persona muy especial. Pero te iba a preguntar, si te invitasen a Ilustres Ignorantes, ¿irías? Yo creo que sí. Pues no lo descarto, porque estoy convencido de que les haría mucha gracia tenerte allí. A mí me encantaría verlo. Me encantaría verlo. Yo, por si acaso, voy a intentar que les llegue esto y que se lo planteen, porque me gustaría mucho verlo. Bueno, lo podemos pensar. Porque
Luego, claro, son figuras que te imponen. Si aquí yo me siento algo cohibido estando sentado donde se han sentado personas que respeto, que admiro con una valía tan profunda, pues al lado de estos señores yo creo que me saldría una voz muy finita, pero no lo Te lo sé. pasarías bien seguro. Yo Y si creo te que llevan sí. con Pepín Tre ya sería... Daría casi la vida. Yo creo que luego de verme con Pepín Tre diría, pues ahora puedo morir. Ajá.